colegas y, somos nosotros, y dale. economistas, Sí, claro. y por ahí de la sociedad toda, esa ansiedad que tenemos de, con la foto de un día, proyectar lo que va a pasar en la Argentina de los próximos 50 años. ¿Qué sé yo? Agotador, O sea, claro. para un poco, porque son 2 días, 3 días, veremos qué pasa la semana que viene, y si el equilibrio nuevo trae algún problema, se ajustará. Claro, ¿Sabes bueno. a qué me dediqué ayer yo, en buena parte? ¿A qué? A tratar de entender cómo venía la plata del Fondo Monetario. Y no tenía tanta gracia. Porque yo quería saber, ¿te acordás que te pregunté ayer? Sí. Digo, ¿cómo vos viene? me habías preguntado. Fue su culpa. De la mañana. Fue su No sé culpa. si hay un alias o hay un, no sé, ¿qué hay? hay un avión que viene con billetes, hay No, un alias. O te transfiero de y- la Argentina. Es más blindado triste. viajando por más triste. Centroamérica. Hacemos una transferencia, claro, viene un blindado. Es más triste, es una transferencia. Es una transferencia. Sí, claro, lo averigüé, O sea, di un pasame el montón de alias, vueltas, te dice. pero al final la historia no era tan divertida. Pasame el alias. Por QR. O QR, claro. O sea, no, es muy Viene, simple. no, y aparte vienen DEGs, o sea, se transfieren la moneda del Fondo Monetario Sí. a la cuenta del Tesoro, a la Sí. cuenta del gobierno en el Banco Central. Como que el gobierno argentino tiene una cuenta que es de el gobierno y no del Banco Central Sí. en el Banco Central. Ok. O sea, Claro, se mezcla. Vienen los DEG Pero la operatoria ahí. es- Y están los DEG depositados ahí, y por eso ayer las reservas cambiaron el cartelito. la Cambiaron a operatoria. 36.000 millones. La operatoria es alguien con un MacBook en un coworking haciendo esto y enviándolo. No, por favor. es alguien en el edificio del Fondo Monetario Sí. dando la orden para que se apriete un edificio moderno, blanco, muy lindo, Ajá. frente a una plaza preciosa. Sí. Esos edificios que son como cóncavos, digamos, que tienen el espacio central en el medio y rodean todo balconea. Fantástico. Todas las oficinas balconean a esa plaza central del edificio. Sí. Desde ahí, ¡pum! Apretaron un botón y llegaron Con un MacBook. Con una MacBook, así. seguramente, Así es seguramente simple, con ¿no? una No puedo MacBook creer. al Banco Central, Sí. a la cuenta del Tesoro del Banco Central, y la semana que viene lo que se va a hacer es la transferencia de esa plata del Tesoro, de la cuenta del Tesoro a la cuenta del Banco Central. Y el Banco Central le da las letras intransferibles, los bonos que tiene depositados del gobierno, y los se rompen. Claro. Y se rompen esos papelitos con los que se había llenado el Banco Central. Bueno, muy bien. Esto es lo que hizo que las reservas estén en 36.000 millones de Exactamente. dólares en este momento. Exactamente. Por esta operatoria que acabamos de contar, sucede que las reservas hoy están Pasaron en de 36.000. 24.000 millones a 36.000 millones Sí. en números redondos, porque ayer llegó finalmente el depósito del primer desembolso del Fondo Monetario. Y- Antes de, en el mes de junio, va a llegar un segundo desembolso de otros 3.000 millones. Sí. Se van a completar ahí los 15.000 millones de dólares, que son el 75% del acuerdo. un montón. El 75% La del pregunta, acuerdo. Ceci, como para tener un benchmark, ¿cuándo estuvimos robustos de reservas y cuántas reservas teníamos? Bueno, lo que pasa es que vos decís cuántas tenemos ahora. No. Ahora, ¿A cuántos son comparables estas Exactamente. reservas? ¿Cuánto es un nivel de reservas robusto? Eso quiero decir. No, estas reservas son muy robustas. Ok. Porque además el gobierno tiene libre disponibilidad sobre Claro, eso. las Cuando puede vos, por ejemplo, el swap con China es un swap que para vos poder realmente ejecutar esos dólares, Sí. tenés que ir a China, hacer una negociación, transformar el No te swap. metas con China porque te meten un comunicado hoy. Así te lo digo tan No. dulce. Cuento la operatoria. Te cuento la operatoria. Nunca querría. Me encantan las empanaditas chinas. Claro. Soy fan. Tenés que hacer toda una serie de negociaciones y trámites burocráticos para transformar ese swap en dólares que vos puedas usar. Ok. Acá, esa transferencia del Fondo Monetario está disponible. Entonces, realmente son un respaldo para las reservas. Y después, si querés, les cuento un poquito cómo ha estado funcionando el mercado estos Te días. quería preguntar, te quería decir esto. Ayer yo vi clavado en 1.230. Sí. Ahora vemos las derivaciones y es Sí. lo que implica todo esto. Pero ayer a las 10 de la mañana estábamos acá, 1.230, y a las 5 de la tarde en mi casa estaba mirando Infobae, 1.230 cerrado el mercado.
¿No se movió? ¿No hubo nada que Sí, hacer? no se movió. Hubo algunas versiones en el medio de que no se estaban liquidando importaciones, de que no se estaban liquidando operaciones inmobiliarias, así que yo me fui a buscar los números por la duda de que eso fuera cierto. Antes de repetir una cosa, mejor chequearla. Y la verdad es que el informe que sacó a la noche Aurum Valores, una de las sociedades de bolsa, mirando bien el detalle, lo que dice es, hasta el viernes, ¿cuánto se operaba en el mercado? Alrededor de unos 300 millones de dólares. Les estoy haciendo números redondos, Sí, ¿no? sí. Es por supuesto que ese número no es así, pero alrededor de 300 millones de dólares por día. ¿Cuánto se operó lunes y martes? Casi 500. Okay. O sea que hubo muchas más operaciones. Ahora, de esos 500 millones de dólares que se liquidaron y que se compraron, fueron todos acuerdos entre privados, entre exportadores e importadores que se pusieron de acuerdo en un precio. Sí. Definieron un precio y el equilibrio lo encontraron ahí. Así que esos 1.230 son técnicamente un dólar de equilibrio, un equilibrio que podemos decir es permanente, constante y el dólar se va a caer ahí. No, de hecho el gobierno cree que va a ir para abajo de eso. El gobierno cree que habiendo tenido estos 2 días, la foto de estos 2 días, funcionando, entre comillas, tan armoniosamente, tan bien, Sí. mejor, o sea, saliendo todo relativamente bien, lo que cree el gobierno es que va a ir a la zona de los 1.000 pesos. ¿Pero eso es una preocupación? No, cree que va a ir a la zona de los 1.000 pesos más rápido de lo que estaban pensando hasta De acá. lo que pensaban. Pronto va a Sí. estar el dólar en el piso de la banda. Entonces, no no estamos estaba- diciendo que eso vaya a pasar, ni que eso sea bueno, ni que eso sea malo. Claro, Les estoy claro. contando información de lo que cree el Ministerio de Economía que va a pasar Sí. a partir del funcionamiento de estos primeros Pero 2 si días. eso pasa es que entonces no estaba tan atrasado como le decían ciertos economistas. Lo que va a decir el gobierno es que no estaba tan atrasado, no estaba atrasado, No estaba que- atrasado, ni que era el siquiera precio tan. del mercado. Ahora, también es cierto que para muchos sectores productivos No, es muy complicado y ese dólar. claro, y que tienen que competir con el exterior, incluso el mismo turismo, digamos, que tiene que competir Claro. con el exterior, que creía que 1.120 o 1.150, que era más o menos el dólar que le pagan a los exportadores, no le alcanzaba. No sé cómo le va a ir con 1.000, ¿no? Delicado, Pará. delicado. Te lo bajo Es una al- buena, Sí. tiene 2 lados. A Es ver. una buena para el lado de la inflación, porque si se Sí, va qué rápidamente a plan. esa zona, Sí, no, los pero pará. precios no lo van a sentir. Pero Pregunta La acá. producción. Pregunta acá y lo bajo bien allá. Sí. Bájelo nomás. Empezaron a decir, bueno, si este es el ritmo, si esta es la devaluación que sucedió, actualicemos precios a este valor de Sí. dólar. Si vuelve para atrás, perdón, yo no creo que vuelvan para atrás. Ojalá, Dios quiera que sí, pero no pasa. Claro, pero son 2 planos. Una cosa es lo que puede pasar con los precios y el consumo, que es lo que Sí. estás planteando vos, y otra cosa es lo que le pasa a la producción con un dólar. No, pero... Sí, pero vamos a lo de la inflación. Vamos a lo de la Ceci está inflación. yendo a la inflación. Sí, y sí, vos sí, decís, sí. bueno, si se actualiza ese valor, ok, si vuelve para atrás, ¿qué? no, hay una cosa en lo más grande, y después vamos a tener un par de notas de economía, así que Dale. podemos hablar de eso después también, pero Sí. si vamos a un dólar que está abajo de los 1.200 pesos, la corrección de tarifas, la corrección del combustible, Ah. la corrección del precio de la carne, Ok. todos esos precios, el precio del trigo, que te impacta mucho en alimentos, Claro. te va a quedar mucho más estable. Las automotrices, Sí. algunas de las automotrices durante 2 días no facturaron autos esperando a ver dónde se estabilizaba el precio o limitaron la cantidad de autos que se vendían, los modelos de autos que se vendían. Sí. Ya anunciaron ayer todas que hoy volvían a salir a la venta normalmente. Todas sin tocar, sin su tocar pre- precios. sin tocar la lista de precios. Pensando en, bueno, se va a quedar de esta zona, lo que están pensando no es que se va a quedar en esta zona, porque eso implicaría una devaluación, implicaría un salto de los precios para ellos. Lo que están pensando es que se va a ir de acá para abajo. Entonces, No, pero además es importante marcar algo que es conceptual, Ceci, pero que vale la pena marcarlo. El gobierno desaceleró la inflación, pero no es que no hay inflación en la Argentina. Obvio. Eso es lo que quiero decir. O sea, Sí. hay una inercia inflacionaria que el gobierno logró frenar, pero sigue habiendo un registro de inflación.
El término técnico es desaceleración de la inflación, no baja de precios. No, Es importante. No hay, no hay deflación en Argentina. Exactamente, no hay terminó la deflación en la Argentina. Claro, Es importante No. ese concepto porque a veces uno ve la curva descendente, que en efecto lo es, un amesetamiento con un salto en el último mes, en marzo, que fue un Sí. salto La escalerita de significativo. febrero y marzo es para arriba. Es para arriba, igual sigue estando bastante. O sea, si vos ves el punto de partida del gobierno, que se fuese bueno. 25,5 que Sí, obvio. legó Alberto Fernández, Sí. hay una curva de desaceleración. Pero es importante decir que sigue habiendo un registro de inflación. Ayer en la le pedí a Argentina. ¿Qué número están manejando Ayer las le pedí a la consultoras? gente de LS, le pregunté a varias, Para abril, a digo, varias ¿no? consultoras Sí. si habían corregido los números. La gente del LSG lo estaba terminando ayer mismo, así que me pasaba los datos y ellos Sí. les daba en la proyección, no la medición de inflación que están haciendo. Casi todas las consultoras dan semanalmente Sí. el registro de inflación que están midiendo. No, la proyección de inflación que hacen en base a todos los datos macro, ellos creen que abril va a tener una inflación del 4,2%, mayo un poquito más, 4,7%, y junio ya iría abajo del 4%, pero todavía un número alto. ¿Qué hacemos ahí? Eso le da más de 12%. Melconian me decía el lunes, él cree que piso son 10 puntos. Ahora, también hablábamos ayer con Fausto Espotorno y hablaba con Santiago Bulat, que también es columnista de este espacio, y los dos decían que ellos ven a abril muy bajo. Lo ven bajo. Los primeros 15 días de abril los vieron, venían más abajo, desacelerando con respecto a marzo, y que no ven en las primeras mediciones de los días de esta semana, los primeros días de esta semana, no ven un movimiento. Entonces, ellos todos- no ven una aceleración de la inflación por ahora. Mientras Así que, esto... Sí, Moncho. ¿qué No, decís? Carlos Dale. Franco en el chat Sí. es Sí. interesante porque nos cuenta que él tiene pet shop. A ver. Ah, vende ves, ahí está, un mascotas. comerciante, un comercio. Ahí va. Y dice, a mí me aumentó Que en nos mi cuente. comercio todo entre un 5 y un 8%. O sea, le vienen las Vale la listas referencia. del mayorista, le vienen las listas con precios más arriba. el Todo pet shop- importado, ¿no? O buena Importado. parte importada. No, y importado, el sí. alimento es componente de commodity, así que Claro. digamos también está muy dolarizado el precio del alimento Porque de estamos- los Claro. de los animales. Porque estamos, lo que iba a decir se complementa. Estamos todos un poco jugando a mirar como detectives lo que va pasando en las góndolas. Yo estoy viendo ahora la portada de Infobae, que el título principal es ¿a cuánto llegará la inflación de los próximos meses luego de la suba del dólar producida tras el fin del cepo? Y la foto principal es justamente ese lugar que habitamos todos, que son los hipermercados, Pero Gonza, pará. revisando si se mueven o no se mueven para un lado los ¿Y precios. quién está en condiciones de hacer un aumento salarial? Bueno, esa Digo, es con la pérdida de poder adquisitivo. estás abriendo otro debate que se viene. Porque hay un universo de gremios muy fuertes que pueden, si querés, reabrir mes a mes o empezar a pensar, aunque el Ministerio de Trabajo la Secretaría no lo avale, pero después hay un universo de gente que está en pequeños comercios, que está en negro y demás. Exacto. ¿Cómo agarras este numerito? No, bueno, claro. está con nosotros Mariano Flores Vidal, economista, consultor, exgerente del Banco Central. ¿Qué tal, Mariano? Gracias. tal? ¿Cómo andan? Gracias por venir. ¿Cómo estás, Muchas Mariano? gracias. Bien. Ahora, ¿cómo se haría qué hay que hacer para sostener este escenario? ¿O hay que sostener este escenario? ¿O tiene que quedarse así? ¿Cuál es la pregunta que convendría? A ver, me parece que el paso que se dio es un hito sumamente importante. Totalmente. Esperado, con temor. Fíjate, yo era uno de los primeros que decía hay que sacar el cepo, no va a haber un problema sacando el cepo y demás. Ahora, la verdad, muy valiente el gobierno teniendo elecciones para adelante. Ahí te das cuenta que se Sí. piensa diferente, el presidente Sí. piensa diferente. Porque fíjate lo que estaban discutiendo recién, la inflación y demás. Todos están con ese tema, a ver qué pasa con la inflación y demás. Exacto. Sacar el cepo a 5 meses, 6 meses, sí, no, menos, 4 Sí, meses sí, sí. de las elecciones, la verdad muestra una valentía, muestra que siempre van para adelante. Me parece un paso importantísimo, un paso bueno para la economía. El esquema que se maneja básicamente, digamos, no les voy a decir a ustedes que
conocen hasta detalles que ya vi impresionante, pero vos tenés bandas, entonces adentro, la pregunta es adentro de las bandas, ¿qué pasa? Claro. Entonces ahí van con una política monetaria que llama de cantidades, definen la cantidad de pesos, llamémosle, que hay en la economía. Cuando uno mira ese programa, que es indicativo, pero es un programa, es bastante apretado, es decir, salen, pero para evitar si querés, un salto en la inflación, esto que estaban hablando, van bien duros con la política monetaria. Eso me parece fundamental, digamos. Eso quiere decir que no hay emisión de peso, pero Exacto. también que se saca todo peso que aparezca dando vuelta. No hay emisión de pesos, ya con eso, en una economía que viene creciendo, pensá que el primer trimestre vos venís con una demanda y, digamos, un crecimiento fuerte. Entonces te piden pesos, el mercado, los bancos y demás, te piden pesos. Vos no, por primera vez, no tenés al Tesoro pidiéndote pesos, con lo cual resolvieron cualquier emisión, llamémosle, endógena que puede venir, digamos. Sí, la maquinita hay que apagar. Exacto, se apagó por completo, entonces es decisión del gobierno ver cómo está tanto los precios, la economía y demás para definir las cantidades de dinero. Por el momento, uno proyecta y dice, bueno, la demanda de dinero va a estar acá, acá, acá. Ellos fueron de esa proyección, que es lo que debiera crecer la demanda de dinero, que es el M2 transaccional, lo que tomaron, que es billetes en poder público más caja de ahorro, cuentas a la vista, sin remunerar, definieron ir por abajo de eso al principio. Por abajo de eso. Eso lo que te determina al fin y al cabo es una tasa de interés, si bien ya no la determina más el Banco Central, sino el mercado, pero lógicamente por la cantidad de pesos, esa oferta-demanda te da una tasa de interés y eso te mantiene el dólar, digamos, entre las bandas, y es por lo que se plantea, que creo que lo dijeron hace un ratito, que el gobierno está viendo que eso va para abajo. ¿Y vos coincidís con que va a ir para abajo? Yo creo que con la política monetaria presentada, que van para adelante, eso va a tender a ir ¿Pero es un problema eso? Perdón por la pregunta, Claro, que es básica la pregunta. Yo veo que va para abajo, es un problema. No sé por qué, estoy pensando y porque eso. estábamos diciendo que... Mira, en arranque, sí, pero partamos. Sí. Salí del cepo. Sí. Abro bandas. Las bandas esas se amplían, con lo cual directamente, vos pensás que empezaste más o menos el 40% la banda. Sí. Sí. Ok. A diciembre va a ser 65%. O sea, olvídate, ya vas a flotación. Sí, ya está. Ok. Adentro de la banda dicen, no vamos a comprar ni vender dólares. Sí. Dólares. Flotación pura. Pura. Sí. Digamos, Sí. digamos, es poco. Solo el mercado. Claro, Sí. exacto, solo el mercado jugando, que es lo que le gusta y es lo que conoce muy bien el equipo económico. Entonces yo doy, digamos, abro la canilla de pesos o chupo dependiendo de la demanda. Y lo que definí ahora es un programa en el que, muchachos, la canilla no está abierta porque vemos que se pueden manejar y queremos ver cómo evoluciona esto. Vos pensás que cuando vendía reservas, estábamos hace un mes diciendo vende 100 millones de dólares, 400 millones de dólares. Sí. Yo no estaba para nada preocupado en ese sentido. Te tendríamos que haber llamado, porque nosotros para sí. nada. Yo era un defensor del cuando hablan de presión, del crawling peg. Yo te decía, el mismo que decía, salí del cepo, en mayo te decía, no, digamos, Ahora esperemos un poco. Te digo, hoy estoy, digamos, contentísimo. Cuando mirás en los libros decís, es lo que pasa cuando sacamos nosotros, cuando sacamos el cepo en fines del 2015. Es de librito, fue a la mitad. Siempre va el tipo de cambio a la mitad, con lo cual es un hito hacerlo a 4 meses de elecciones. Eso es un hito. Eso se y habla bien, ¿se entiende? Es lo que quiere ver el resto. Por un lado hay un componente de salto de fe valorable, digamos, pero hay otro componente que son las condiciones que pone alguien que desembolsa lo que el Fondo Monetario desembolsó. ¿Cuánto hay del peso del Fondo Monetario para presionar por la salida del cepo? Mira, habría que haber estado ahí adentro, ¿no? Sí, que no, sí. digamos, No una estuvimos, mosca. pero vos tenés la experiencia más cercana. Mira, déjame que yo te dé la experiencia. La experiencia con el Fondo Monetario Internacional histórica era, yo le llamo siempre 80-20, 80% discusiones de fiscal, diciéndote, no te creo nada de lo que vas de los ajustes, y además son pocos esos ajustes, tenés que hacer más. Vos pensás en esta oportunidad, ya cumpliste y le ganaste, yo digo, por derecha al fondo, en términos de ajuste fiscal y en términos de superávit, con lo cual claramente fuiste la primera vez que vas habiendo cumplido algo que era el tema
de no cumplir de Argentina, ¿no? Es decir, te decía, la parte monetaria te la cumplo, qué sé yo. Pero tú decían fenómeno, me acuerdo, me decían, yo quería hablar de monetaria siempre cuando estaba en las reuniones. Sí. Me decían, no, está bien, está fenómeno, corriste. Digamos, el problema es este otro. Sí. Que era Claro. 80-20. Te El de quedabas, Hacienda. siendo Banco Central, te quedabas callado y estaban tiroteándose de un lado a otro en las reuniones. Con el de Eras Hacienda, con el que convidado tiene de que hacer piedra, el digamos. presupuesto. Estabas ahí y decías, bueno, la política monetaria, después vemos, o sea, cambiar ya, después vemos. Después cuando te doy la plata, no, digamos, no te la rifes, era ese tema. Ahora fue totalmente diferente. Llegaron y decís, tema fiscal, digamos, ya está, Ya y está. es lo fundamental. Entonces, ¿a qué voy? Cuando hablan de presiones, yo no estuve ahí. Sí. Pero te digo lo que decía antes y Sí. no me retracto. Yo lo que decía es, o sigo creyendo, no es que no me retracto, sigo creyendo, no hasta que me digan retractante, porque acá está, pasó otra cosa, ¿no? Pero como no estuve, yo estoy convencido que no fueron condiciones, digamos, showstoppers, dicen los yankees, decir, Impuestas, que digan, si no, no va. ¿Se entiende? Quizás en la política, el equipo económico plantea que desde agosto venían con esto. No tengo idea, digamos, no tengo por qué no creer, porque cuando uno hace un plan de este tipo, Sí. te digo más, yo pensé que yo estaba viendo, antes de asumir Javier, estaba bastante vinculado con el plan, con lo cual cuando dicen, vieron cuando dice el punto anker o qué sé yo, Sí. creo que debo ser de los pocos testigos que dicen, sí, esas discusiones estaban, o sea, es increíble cómo Claro. le pegaron, digamos, Mandrake, Claro. pero... Anker, digo, perdón, Ancla. Anker, Anker Anker es la consultora Ah. que tenía Era, sí. Caputo, Bausili y Fede Furiase y Martín Botier, y que había hecho un documento diciendo la dolarización no puede ser. Mariano estaba con Emilio. con Emilio Campo en Ahora, el plan armando la dolarización. transición. Sí, Pregunta, exacto. Mariano. Vos estuviste en esa última salida del cepo. Sí. ¿Qué diferencia ves con esta para quien dice en 4 años termina poniendo el cepo otra vez como hizo la CUNSA? ¿Cuál es la diferencia? No, total. Explicanos. A ver, de los primeros días, la euforia y todo eso es la misma, ¿no? Obviamente, es exactamente la misma. Ok. Pero hay, porque es como te digo, del libro de texto va a la mitad y qué sé yo. Es el déficit fiscal, es la misma discusión que te digo con el fondo, que era 80-20, ahora no está. Y además hay una convicción absoluta. Fíjate, el acuerdo con el fondo decía superávit para la Argentina en 2025, 1,3% del PBI, El superávit PBI. primario. Salieron, cuando fue el viernes, 1,6% va el gobierno. Siempre lo corre por... Levanta. Levanta y dice, no, es Le pide más. 1,6. Está como- Entonces hay una convicción que ya está. ¿Vos te imaginás, vos te imaginás un déficit fiscal con Javier Milei en el gobierno? No. Imposible. Claro, esa es la Después diferencia. dice, vamos a 2, termina en 2,5 superávit primario en el 2027. Cuando vos lees el acuerdo decís, ¿por qué 2,5 de superávit primario? No, porque cuando entren capitales y demás, quizás la tasa de interés sube, entonces voy a necesitar más superávit primario para poder pagar los intereses que debo, porque, digamos, se va a extender la deuda. sea, la y demás. diferencia es la decisión entonces política, quiero tener 2,5. digamos. Es total, es política. Es política. bueno, política y pero técnica pará. también. No, porque es ha hecho técnica un laburo. también. No, absoluta, pero déjame ir más allá. Bueno, pero quien La manda es el gente- que está tomando una decisión. Sí, Total, ya sé, eso pero voy. no es lo mismo ir a pedir plata cuando vos no llegas a fin de mes que ir a pedir plata Bueno, cuando pero te está ayer el ex sobrando director un del Central puchito, decía, ¿no? la diferencia fue que el 2015 hicimos un salto al vacío. Acá lo que estás planteando es hay un presidente que dice, no lo voy a tocar ese torniquete, vengan de a uno, sean universitarios, sean lo que sea, no lo voy a tocar, a diferencia de Cambiemos, que evidentemente Claro. lo tocó. Exacto, pero eso es resolver la enfermedad Claro, de base. de Claro, base después vemos el de costo. la Extirpar economía. el- Sí, Que esa pero- es una duda, pero- supongo, el costo social. Total, pero ¿cuánto pará. aguanta esto? Sí. Ahí yo lo que creo, a diferencia, más allá que tenés un líder, que es Javier Milei, sin duda alguna, y la convicción, pero fue la sociedad también. Estos son, y es Está para bien. mí es lo que el mundo tiene que ver, y creo que es viste, cuando te toman examen, las elecciones, si ¿Por qué querés. la sociedad? ¿Por qué la Porque sociedad? para mí, Javier, yo, sin saber de ingeniería ni de electricidad, nada, capaz estoy diciendo una pavada, disculpe No, el dale, público. El ejemplo. Para mí fue un cable de cobre. El cable de cobre es lo que mejor transmite la electricidad, por eso los cables son de cobre, ¿ok? Sí. Entonces la sociedad tenía una demanda muy fuerte y encuentran en Javier el cable de cobre que transmite absolutamente todo.
¿Se entiende? Que transmite los deseos directamente porque lo veían mucho menos involucrado en la política, se hablaba de la casta y demás, entonces traduce la demanda social que había, que, digamos, en su momento, que era un cambio. Sí. Te hago un freno ahí. ¿Qué pasa cuando cambian las demandas sociales? Porque las demandas sociales cambian. Una vez que vos solucionás un tema, más allá de que hubo un salto inflacionario, y después me gustaría preguntarte por eso, pero ¿le ves músculo político al gobierno para adaptarse a un cambio de demandas, como por ejemplo más generación de empleo? Bueno, totalmente, pero yo creo que vas a ir a una generación de empleo espectacular, el cambio porque en el, digamos, vos tenés que vos construís una sociedad en base a piedras angulares, llámale. El problema de nuestra sociedad era que tenía déficit fiscal enfermizo, o sea, tenía un problema, no estaba basado en piedra para poder crear la sociedad, porque estabas acostumbrado a que el Estado gastaba de más y distribuía discrecionalmente, entonces muchos se acostumbraron a vivir, digamos, por las distribuciones discrecionales, y eso cambia absolutamente todo, hasta la propia democracia, digamos, por la votación independiente y demás, al fin y al cabo no llegaba a ser independiente. Esa piedra es fundamental que no cambie. Si vos me decís, no, mira, la sociedad argentina ahora, ¿sabes qué? No quiere más el superávit fiscal y que yo te digo, bueno, listo, game over. Claro. O sea, se acabó. Claro. Ahora, si vos me decís, no, hay otras demandas, absolutamente, digamos. Tiene que adaptarse si hoy no las ve y demás, si hay otro tipo de demandas superado, digamos, que van por arriba de la piedra angular, que yo le llamo esto. Ahora hay otro punto, a diferencia, vos preguntaste respecto de aquella vez, y esto lo mencionó, no me acuerdo, alguien del equipo económico en su momento, y me pareció importante. A nosotros nos creían todo, o sea, el mercado nos creía antes de hacer nada, sí, eso es cierto. Absolutamente nada. O sea, el mercado se adelantaba. Recuerden lo que era. Se adelantaba, éramos reyes y no habíamos hecho nada. ¿Se El tema entiende? es que eso es bastante lábil, porque una vez que se desenchufó, se desenchufó. Bueno, Sí, por eso. Claro. Total. Pero ahora es al revés. No te cree nada el mercado. Piense que estamos festejando y tenemos 700 puntos de riesgo país. El mercado no te cree nada y va con hechos. Eso, al fin y al cabo, es importante porque no te permite cometer ningún tipo de afloje, error y demás, ¿entiendes? Claro. Cuando vos te creen todo, bueno, lo que pasa es que ahí se trabaja sobre expectativa y otra cosa exacto. Acá está versus hechos. Y si la ves, el mercado la corre de atrás, pero porque no te creen efectivamente, y va a llevar su tiempo, digamos. Mariano, quiero ir a un poquito a la economía y mirando para adelante. Cuando te escuchaba hablar de lo que va a pasar con la demanda de dinero, los pesos y demás, y el dólar yendo hacia el piso de la banda, según tu estimación, ¿eso no es una economía que se puede enfriar un poquito? ¿No es recesivo eso? Bueno, pero es lo que los bancos centrales, digamos... La respuesta es sí. Vamos a los primeros. A ver. La respuesta es sí, puede ser, totalmente. La discusión, vamos a hacer... Estamos apreciados, depreciados, no se zanja con decir ahora tengo flotación, porque te pueden decir, sí, pero la tasa de interés, o sea, estás teniendo un problema. Con lo cual no se zanja ahí. Digamos, por más que yo creo que no estábamos apreciados, que no vaya a la Argentina barata. Estamos acostumbrados a 25 años de que la Argentina hacía las cosas mal, entonces claramente sos barato. Sí. En la nuestro Argentina, sueldo era una porquería. Exacto, en la Argentina, con 3 vectores de crecimiento, en los 90 tenías 1, con 3 vectores de crecimiento clarísimos, fuertes, que se suman después todo lo que tiene que hacer para poder sacar la mercadería de ahí, que es infraestructura. Vos tenés 3, por no decir un cuarto, que también es igual importante. Entonces tenés el agro de siempre, no dije nada. Energía y minería. Totalmente nuevo. Tenías déficit de energía. Hoy, el año pasado tuviste un superávit de 5.000 millones de dólares y este año vas a estar... Yo tenía 8.000 y fui a dar charlas a fondos que invertían en esto. Me di cuenta después porque me empezaron a preguntar cosas... ¿Viste? Cuando te preguntan muy preciso, si esto sabes más que yo de este tema, me dicen, mirá, lo vemos bajísimo, nosotros invertimos... ya estamos con tanto entrando. Y esto va a volar. Yo lo ponía en 8.000 millones de dólares el superávit de energía y me decían, nosotros 11.000, una cosa así. No sé, pero digo, imagínate, este año la cosecha te va a dar por abajo, 3% abajo del año pasado. Nada grave, perfecto. No, yo tenía un crecimiento menor por eso, porque la Argentina se mueve desde la cosecha, si querés. Y hubieras tenido un problema.
aparece un superávit de energía de 8.000 millones de dólares. Listo, resuelto. Antes no lo tenías. Claro. O sea, si no hubiera estado eso, y 2025 te Hubiera sido más hubiera costado difícil. más. Imagínate otro más. Entonces, La minería. Argentina barata Sí. es cuando haces las cosas mal. ¿Ok? Sí, Argentina no barata, llamale, sí. es cuando se las cosas bien. En el medio tuviste precios distorsivos Sí. que hicieron que produzcas cosas que quizás con una Argentina que haces las cosas bien no vas a producir, entonces vas a tener un cambio, principalmente en industria manufacturera, no, digamos, no es grave, pero qué sé yo. Hay sectores que en el mundo no los hacen países que no tienen economías de escala y un montón, digamos, Vos de decís cosas. ahí, los textiles, el calzado. Exacto. Pero también Pero tenés alguna marcas. parte de la industria, no necesariamente textil y calzado, también se ve muy friccionada. Y de hecho yo pensaba, el propio campo, no sé al campo cómo le va con $1 de 1.000 mangos y retenciones. Pero por eso, pero pará, vamos al corto, a los primeros 60 Sí. días de que hiciste esto. Sí. Tenete la política monetaria, pensá que ya no tenés más. La unidad de cuenta para Argentina siempre fue dólar. Entonces, cuando siempre estabilizaste con tipo de cambio fijo o cuasi fijo un crawling peg, la gente mira y dice, estoy tranquilo y qué sé yo, ya Sí. está. Vos abrís, deja de ser una referencia inmediata. Total. Entonces está la política monetaria. La política monetaria, para poder trabajar, no deja de ser el principal mecanismo de transmisión de los precios, Sí. el tipo de cambio. Sí. Entonces, yo te diría, hiciste esto, la política monetaria, ponela, digamos, Dale. Dura. dura, Sí. de manera que el tipo de cambio Se estabilice. se estabilice, se mantenga ahí. Esto que estamos hablando, cuánto va a ser la inflación en abril y qué sé yo, que te diría, mira el mercado, que son los que ponen, no hablan como nosotros, que los economistas que hablamos Sí. del corazón o de la razón, los tipos hablan con el bolsillo, te da menos que lo que decía, menos del 4%. No, digamos, me sorprendió cuando lo vi. El Sí. mercado te espera un... si vos mirás el bonser de mayo contra la tasa fija de ahora, te da un 3,50. Ok. Inflación de mayo, ¿entendés? Sí. Y, O sea, y después de eso, ¿qué plan de reforma tendría que presentar el no, gobierno? después ya flota. Una vez que vos Después de que lograste flota. estabilizar, Sí. en estos primeros sale el shock de todos desesperados. Vos hablabas un poco de si estamos Sí. todos desesperados de un día a otro. Sí. La baja la inflación, el tipo de cambio va a acomodarse a donde Ah, tenga ok. que acomodarse Ok. y no va a ser un problema. Vos decís, Pero- ese apriete tiene que ser por un periodo corto para Sí, que se después va a tranquilicen ir. todos y después pueda Igual, comprimir. con la entrada de capitales que uno tiene esperado, imagínate vos, elecciones, va bien. Yo te digo, este país es otro. Cuando dicen, viste que normalmente en teoría del crecimiento tenés 25 años para llegar a ser una economía desarrollada. Olvídate, esto va a ser en 5 años. Decime cuánta inversión tenés que meter en la Argentina, teniendo 3 vectores, energía, minería y gozo, teniendo que meter la infraestructura, turismo. Porque cuando liberaste lo de los aviones, que van a cualquier lado, ya turismo, que no es el turismo que estás acostumbrado, el chileno, brasileño, Sí. que viene ahí. Es un turismo más importante, con lo cual le tenés que dar calidad si no vienen. Vos pensás que tenés lugares, los 6.000 en Catamarca, son lugares Hermoso. después del Tíbet. Ahora, no podés, o sea, voy yo porque voy No con se mi puede familia llegar. en camping. Ahora, Muy lindo el Mariano, ejemplo que citaste. Citaste el caso del Encontraron una, turismo. perdón, encontraron ¿Por qué? una conexión. No, porque hablaste de los 6.000 en Catamarca, me parece Sí. fenomenal que hables de que cites como ejemplo Pero el total. balcón del Pisis, esos Exacto, lugares el increíbles. ojo del Sar- Pero eso el- es internacional. Hay Pero que darle eso es, para que te des una idea, hay uno de los volcanes que es de los más altos, el galán. sí, creo que sí. Sí, increíble. Y van a escalar, Sí. pero pará. Es uno de los más peligrosos también. Y Sí. digo, ¿pero por qué tan peligroso? No, porque ahí te caes y no hay nada, no te rescata pasa más nada, nadie. claro. Digo, Para eso imagínate tenés todo Con eso. infraestructura, eso con infraestructura. Claro. Ahora, Mariano, hay una cuestión que tiene que ver con ese sector, entre otros, pero principalmente con el vector principal de nuestra economía, que es el campo, y que es la competitividad. Estamos acostumbrados al atajo de que el tipo de cambio sea lo que nos da competitividad en lugar de quizás sacar esas mochilas que tienen que ver con lo impositivo y demás. Pero vuelvo un poco sobre lo que deslizaba recién Ceci. Una cosa es tener una industria un poco menos competitiva, buena parte de los cuales, no quiero generalizar, pero han vivido de anabólicos, pero otra cosa es tener un campo no competitivo. Ahí me parece que hay No, que total. calibrar fino. Estoy totalmente de acuerdo. Esa es la principal preocupación ahora. Totalmente. En el acuerdo con el fondo, cuando vos lo lees, el acuerdo con el fondo dice algo muy importante. Cuando vos ves el superávit, que yo dije van a ir a 2,5, que es muchísimo, cuando hablan del gasto, hablan de llevarlo
a niveles previos, recuerden en el 2003, que aumenta la soja y ahí es donde se nos va el gasto 10, 15 puntos y aparece el aumento de impuestos, porque el déficit no fue de todo eso. Entonces, en el acuerdo con el fondo te habla de que, digamos, todo va a apuntar a volver a tener un gasto sobre el producto en aquellos niveles previos. Claro, entonces ahí... Con lo cual, eso viene acompañado directamente de bajas de impuestos para generar la productividad. Yo estoy totalmente con vos. Tiene que venir. Tiene que ser más que una baja de impuestos, una reforma impositiva. También tiene la reforma impositiva metida. Está metido, claro. ¿No? O sea, porque tiene que ser muy sustancial para que te mueva la Sí, competencia. igual Franco ayer dijo que eso es el año que viene. Sí, con el está nuevo bien. Congreso. Pero por eso, ese tiempo se calcula así. Con tipo de cambio, sí, absolutamente. No, esto no es soplar y hacer botellas. Te encaminaste, abriste el cepo, vienen inversiones, te encaminaste. Tenés un tipo de cambio flotante en lo que el central, lo que mira es la política monetaria y mira, obviamente, que esté el crecimiento económico, que es lo que genera empleo y demás, y tiene que ver con la competitividad y la inflación. Mira esas dos cosas. Lo que digo es, hoy, que vos sacaste el cepo, que estamos hablando, está mirando con crecimiento que viene por encima, al menos de lo que yo esperaba en el primer trimestre, porque no está pegando la demanda, el crédito privado empujó mucho la demanda, entonces en el primer trimestre le está dando muy buenos números. Yo eso no lo esperaba, porque yo miraba más por el lado del campo, que te iba a dar un poco menos, y viene muy fuerte, bienes durables, todo eso. Claramente, hoy te focalizás en sacaste el cepo, no quiero que me revive, que me levante la inflación. ¿Qué hago con salarios? No, es que el mercado hace los salarios. O sea, ¿qué hago con salarios? Los salarios vienen... Dale un doble clic a eso. ¿Cómo es el mercado? Me asusta que me digas eso un poquito. No, lo que digo es los salarios no los define el gobierno. Sí. Está bien. Lo último, eso es lo que estoy diciendo, digamos. ¿Qué hago con salarios? Es como un planificador central. Hay una parte del sector público que sí lo define el Estado y obviamente ahí se está pisando. Sí, eso está sujeto... Déjame te diga, eso está sujeto a superávit. Así te lo digo. Punto, eso no se va a tocar. A superávit, es así. Yo creo que todos lo tenemos clarísimo. O sea, el asalariado tiene que entender que ese ajuste va a caer sobre el salario. Sí. Perfecto. Y el otro en general, pensá que el 60-70% del gasto público cuando vas a provincias y municipios, hay que ver qué hacen las provincias, pero es salarios y el privado. Salarios. El privado, cuando vos mirás la evolución del salario, venía creciendo. Viene creciendo el salario, ya creció muchísimo el salario, en términos reales hablo. Está 15%, 16% arriba de lo que fue el año pasado. Está por arriba de previo a la devaluación, al diciembre. Con lo cual, lo normal... Mariano, lo que pasa es que estamos gastando distinto. Entonces, como los servicios se están llevando una parte más significativa del salario, de bolsillo lo que... El excedente, claro, yo gano más que el año pasado, es cierto, gano más que la inflación que el año pasado, sin embargo, la guita me alcanza menos porque estoy pagando más transporte, más luz. Pero ojo más que gas. ves que la pobreza te bajó, o sea, Sí, también sí, veamos, obvio, la pobreza te bajó. por Lo que supuesto. digo es, si vos me preguntás a mí de dónde viene desde el lado de la demanda el crecimiento este año, y lo planteo, digamos, a mis clientes y demás, lo veo más por el crédito que va a explotar y que hace en el fondo al dinamismo. Sí, no es el salario, pero te permite, digamos, planificar y poder consumir. O sea, viene por el lado del crédito más que por el lado del salario. Pero previo a esto que acaba de pasar, o sea, el salario ya, vos, es como toda economía, viene creciendo en términos reales fuerte, después deja, digamos, no podés seguir, digamos, con crecimiento fuertísimo todos los meses en términos reales. Va a empezar a estabilizarse el salario en términos reales, digamos, a subir más suavemente, digamos, teniendo en cuenta aumentos de productividad y demás. Los servicios no suben suavemente. Bueno, pero pará. Capaz no sé. Ahora sé, menos. ahora Ahora ya es menos. Lo que viene ahora es un poco más. Y los servicios ya van a estar cada vez más conectados al o sea, a la inflación del periodo anterior, claro. ¿no? Digamos, entonces, si querés, los servicios son los que te generan, viste que decían, che, con un crawling peg del 1%, ¿por qué la inflación no está en 1%? Claro. Hablan de alimentos, está bien, fue acompañando, pero cuando vos mirabas, los servicios estaban por arriba, que es lo normal en cualquier economía, porque los servicios justamente son los que tienen más carga salarial de empleo. Entonces, no podés decir, aumenta el salario real, y entonces, si decís, aumenta el salario real, pero se desinfla, está muy bien, quiere decir que los márgenes empresarios se achican y está bien porque habían aumentado antes y demás. Pero no existe un proceso de desinflación monótono decreciente, que quiere decir que no tengas
saltos y demás, porque hasta la inflación tiene estacionalidad, digamos, demás. Cuando mirás la core, que no tiene estacionalidad, tampoco existe que vaya siempre bajando. Con lo cual, claro. Cuando todos miramos por así la ansiedad que tenemos argentinos, subió, bajó. No estás viendo nada. Claro, Mario, en relación a este contraste y a la gran pregunta de fondo que es ¿qué es distinto esta vez? ¿No? Por algunos de los paralelismos con la gestión de Macri. ¿Crees que otro de los aspectos que es distinto es el manejo político, por ejemplo, de las demandas en materia salarial, el manejo de la relación con los gremios? Total. Porque es un manejo, déjame que te diga, es un manejo sin miedo, sin especulaciones tanto políticas. Es lo que yo leo, ¿no? Si vos me preguntás a mí de lo que yo veo y lo que intuyo, es la toma de decisiones es totalmente diferente. Acá ven una cosa, se resuelve, vamos para adelante. En el otro era deliberación, que sí, que no, que el otro, que blanco Perdón, y negro. con el que diario es del normal lunes también, de ¿no? esa experiencia anterior, ¿no? Sí, sí, sí. Con el diario del lunes de esa experiencia pero que digo anterior. que era normal. Tampoco es que, digo, no es demonizar un gobierno previo. Yo creo que todo es una escalera. Vos estuviste ahí, pasó eso, por lo tanto, la sociedad ahora pide otra cosa y se están haciendo otras cosas, ¿entiendes? Son todas cosas a mejorar. Se hicieron un montón de cosas buenas en aquella época. La dolarización ya fue, ¿no? Es un tema del que ya no hay que hablar. Bausili y Caputo lo convencieron a Milei de que dolarización... Yo creo que dolarización, hoy no lo veo en el radar de nadie. Sí siempre se habla a la peruana, que es que vos podés usar, digamos, las dos monedas, ¿no? Que es un poco también tiene que ver con la libertad y que demás. cada uno elija lo que quiere. Cada uno elige. Si se pone muy dura la política monetaria en pesos, dice, bueno, que salgan los dólares, ¿no? de la gente. Pensá que Argentina tiene acumulados más de 400.000 millones de dólares, digo los argentinos, Claro. en dólares, o sea, en activos extranjeros, porque el dólar es un activo extranjero, con lo cual, lo que es, en muchos casos dicen, bueno, está bien, la política, el peso está caro, ¿no? Porque ahora es al revés, ¿viste? Como es Argentina. El peso te parece caro. Bueno, no tenés pesos, usá los dólares. Podés comprar en dólares. El sistema financiero está viendo eso. Yo creo que empiezan a abrirse cuentas, cajas de ahorro en dólares. Yo pensé que todos tenían una caja de ahorro en dólares. Sí, no, resulta que ni siquiera se podía. O sea, hay bastante... No, había tenés la Bueno, única- el dato lo dio Pierpaolo, que dijo que el día de la salida del cepo se abrieron 30.000 cajas de ahorro en dólares. Exacto. Entonces el sistema financiero empieza a abrir, no sin problemas técnicos siempre y esas cosas, yo estoy muy metido en esas cosas, pero se empieza a abrir cajas de ahorro en dólares. Va a aparecer, me imagino, en algún momento la interoperabilidad. ¿Vieron cuando compran con el QR, que es con cualquier billetera? Me imagino elegir que eso... si pagás en pesos o pagás en dólares. Exacto, me imagino que esa interoperabilidad también se va a dar en dólares. O sea, empieza a ver a la peruana, digamos, que es en Perú vos tenías pesos y dólares, podías sacar de cajero dólares, comprabas y demás, pero no una dolarización en, digamos, en términos no lo duros. veo, digamos. Perdón, mencionaste a la peruana y tengo un muy amigo, doctor en ciencia política, Gonzalo Sarasqueta, que decía que uno de los aspectos que le preocupaba es que fuéramos a un modelo tipo Perú, es decir, un escenario de mucha estabilidad en términos de la macro, pero un escenario de bastante desigualdad en términos sociales. ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, no, es que son economías totalmente diferentes. Yo estoy hablando de lo, digamos... No, pero me parece la desigualdad en Perú en absoluto fue generada por la parte monetaria y cambiaria. No, todo lo contrario, probablemente atenuada. Pero... Por eso, fue atenuada. Entonces, no es así. En discusiones de macroeconomistas, siempre tenemos tres, ni siquiera son dos discusiones. Entonces, si vos lees papers de lo que pasa en Perú, tenés la mitad de la biblioteca diciendo es espectacular, la otra mitad diciendo la verdad es que no estuvo bueno que se desarrolle tanto los dólares porque nos sacó grados de libertad. La pregunta sería, ¿pero necesitabas sacarte esos grados de libertad para que te crean en su momento? O sea, poder que compitan con la moneda. Qué sé yo, cuando vos ya tenés una moneda fuerte, hecha y derecha, que le crees y demás, o sea, que es una verdadera moneda, que es unidad de cuenta. La moneda es unidad de cuenta, reserva de valor y medio de pago. Eso es una moneda, lo otro no es una moneda. Con lo cual nosotros nunca tuvimos una moneda. No. Unidad de cuenta, ¿cuál es? Dólar. Sí. Reserva de valor, Dólar. medio de pago, ahora están diciendo y te doy. Brasil, ni se te ocurre pensar esto. ¿Por qué? Porque el que apostó por el real nunca perdió como en la guerra, digamos. Siempre, si querés, con la tasa de interés que le pagaba a los reales,
no tuvo pérdidas respecto a la devaluación del real, ¿se entiende? Sí, sí, Por sí, eso es que se creó una moneda. No existe tener tasas de interés reales negativas en una economía. Y si vos mirás, cuando vos tenés represión financiera, que es cepo y qué sé yo, se dan tasas de interés reales negativas. Ya. Y eso te dice, Te vas hace a perder, perder maestro, plata. si tenés peso perdés, ya Claro, está definido. Claro. Ahora- Todos contentos del lado del crédito, ¿no? Claro. Todos contentísimos, y de hecho podés hacer cosas que competitivamente no te sirven, seamos Sí, sí, digamos. sí, el crédito te lo regalan, se te Exacto. licúa, pero hay 4 créditos también. Exacto, no hay crédito crédito para tampoco, 4. hay crédito discrecional, tiene el sector Ahora, público mucha más yo te entidad. digo una pregunta al revés sobre el tema dolarización. Vos estabas en el equipo de Milei que planificaba, trataba de diseñar la dolarización. Sí. Con el diario del lunes, ¿fue mejor este plan que el de la dolarización? Bueno, pasa el plan, yo trabajé sobre un plan de transición Ah. a la dolarización. ¿Se Sí, entiende? claro. Creo que alguna vez hablamos. Sí, sí, un sí, plan un de transición a la dolarización. Hay algo que quizás, digamos, no se entendió. Me parece que no es que, digamos, Emilio decía, bueno, no, ya se dolariza. Si no estaban los dólares, había un plan de transición de política monetaria y cambiaria que después te llevaba a una dolarización. ¿Se entiende Claro. el Claro. punto ese? Sí. No era... Porque si no era Sí, estar sí, locos, sí, digamos, no, ¿no? sí. Si Claro. no aparece, no tenés. Si no están los dólares, tenés un plan de transición. Claro. Y había un plan de transición. Yo no nací dolarizador, me nunca, acuerdo. digamos, nunca terminé convencido, si querés, Ujú. pero me parece que si hay una decisión Claro. de dolarizar, lo tenés que hacer de la manera técnica mejor posible. Y después siempre estaba el concepto de la dolarización, que era las charlas que teníamos muy interesantes, que era la dolarización, yo le decía, bueno, te puede atrapar y no poder tener la flexibilidad que te da un tipo de cambio flotante. El tema de decir, bueno, pero pará, si después viene cualquier gobierno, hace cualquier cosa y en el fondo estás hablando de una moneda que no existe, estás hablando de Disneylandia, cosas que no van a pasar. Claro, claro. Por otro lado, Pero se se pudo. planteaba, si tenés una dolarización, el riesgo país te va a bajar tanto, digamos, que suple cualquier problema de perder flexibilidad en los shocks, ¿no? Entonces esa discusión medio, digamos, Técnica, técnica, muy técnica y demás respecto de eso. El contrafáctico imposible hacerlo. Claro, Si vos imposible. te la hago al revés, yo tenía 20.000 ideas, esto también lo digo, siempre tenía 20.000 ideas, y el plan que tenía Toto y demás no me cerraba. Yo decía, no, yo voy con mis libritos, si no, no voy, digamos, vayan con Sí. otro librito, los economistas tenemos, cada economista tiene un librito, pero al de uno le das la mayor probabilidad, y la situación era muy compleja. Al mío le daba 50% de probabilidad, al de Toto menos, ponele. Entonces, digamos, Claro. yo dije, no. Ahora, vos me decís, fue un sueño lo mío, pero un sueño que me dicen, lo que viste fue verdad, y me voy a aquella época y me dicen, ¿qué plan vas a hacer? ¿El tuyo o el de...? Le digo, no, hagan el otro. No, Mariano, O sea, te agradezco. Muy buena, Te agradezco. muy Nos sincero. contagiaste el optimismo. Tengo que alegro. decirlo. Te agradezco mucho esta conversación. Gracias. No, gracias a ustedes. Un Mariano placer. Flores Vidal, economista, consultor, exgerente